Un hermano a través de las redes sociales me pide si puedo comentar la diferencia en la manera como nosotros los católicos y los protestantes interpretamos el libro del Apocalipsis, la diferencia que existe. Y en realidad sería inútil explicar la enorme diferencia que existe entre los católicos y los protestantes en las distintas opiniones protestantes sobre el tema del Apocalipsis, si no aclaramos primero las grandes diferencias en la interpretación bíblica católica y la interpretación bíblica protestante. La interpretación bíblica católica es la idea de las Sagradas Escrituras que están basadas en el origen de las Sagradas Escrituras. Y una de las razones por las cuales protestantes tremendamente cultos en la Sagrada Escritura, como mi amigo Fernando Casanova, o Scott Hahn en Estados Unidos, o Jeff Cavins, o Jimmy Akin. Este último es uno de los que me impresiona más por su conocimiento tremendo de la Biblia, antes de convertirse al catolicismo, cuando se estaba preparando para ser ministro evangélico. Y es que precisamente desde el inicio, desde la edad temprana del cristianismo, desde los primeros autores, existe la conciencia de que las Sagradas Escrituras son textos, porque son, como saben, de varios estilos, etcétera, extremadamente complejos, especialmente porque no es el mismo patrón, son varios libros escritos durante un periodo larguísimo de años, si incluimos al Nuevo Testamento, y que por tanto la interpretación es una interpretación que va acompañada por la tradición, por la autoridad de aquel que es el vicario de Cristo en la tierra. Y para quien quiere entender la visión católica de la manera de interpretar las Sagradas Escrituras, debe leer el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, que es el más extenso, ¿no? Si no me equivoco, podría equivocarme, podría ser Gaudium et Spes, pero Dei Verbum es un texto, una constitución dogmática, un texto muy importante que explica la complejidad como los católicos entendemos las Sagradas Escrituras y cómo, digamos, el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo, y por eso hay textos del Antiguo Testamento que nosotros interpretamos de una manera emblemática, simbólica, o que simplemente consideramos abolidas por el Nuevo Testamento, por ejemplo la ley de ojo por ojo, diente por diente, y por otro lado, de que existe una autoridad que interpreta estos textos, especialmente los que son relevantes para nuestra salvación. Y considera que la Biblia que tiene inerrancia, es decir, que no se equivoca en todos los aspectos que son referentes a nuestra salvación. No en los datos científico-históricos, porque dependían de la ciencia que existía en ese momento, ¿no? Los protestantes, en cambio, ellos piensan un solo criterio, ¿no? Pero en realidad son dos, con los cuales se interpretan la Sagrada Escritura. El que creen ellos que es el único, es el principio de sola scriptura, es decir, solamente la Biblia y nada más que la Biblia contiene la verdad necesaria para la salvación. Sola escritura, solo la escritura, solamente la escritura, no hay ninguna autoridad por encima de la escritura. Pero para poder argumentar esto, Lutero, que fue el primero en argumentarlo, pero ojo, después otro importante hereje como Zwinglio, por ejemplo, o después Calvino, harían la misma reclamación. Y es que las Sagradas Escrituras no solamente son la única y absoluta fuente de autoridad y fuente de salvación,
sino que gracias al Espíritu Santo, cualquier cristiano está absolutamente capacitado para entender las Sagradas Escrituras de manera transparente, decía Lutero. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué sabemos que no es verdad? Porque nuestros hermanos protestantes discuten entre sí si de las Sagradas Escrituras se concluye que el bautismo es solamente de adultos o que el bautismo sí debe darse a los niños, o si es que existen algunos sacramentos, como decía Lutero. Lutero niega varios sacramentos, como la confesión o la ordenación sacerdotal, por ejemplo, pero sí creía en el bautismo, en la Eucaristía. Y hay otros que no creen en ningún sacramento más que simplemente la afirmación de que creo en Jesucristo. Tanto así que varios hermanos protestantes realizan un bautismo como un acto simbólico, para marcar un acto simbólico, ¿no? Quienes provienen de esas ramas del protestantismo y quieren ser católicos, tienen que ser bautizados de nuevo, porque su bautismo no es trinitario y en consecuencia no es válido. Entonces existe la comunión, como dirían por ejemplo los anglicanos altos, ¿no? los llamados anglocatólicos. ¿Existe el sacramento de la Eucaristía, aunque sea temporalmente, o es solamente un símbolo? Todas esas son cosas que discuten enérgicamente los protestantes. Y no hay ningún libro de la Biblia sobre la cual discrepen más los evangélicos que la interpretación del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está cargado de un lenguaje deliberadamente simbólico, con visiones que tiene el apóstol San Juan, que nadie hubiera creído si no hubieran sido del apóstol San Juan, ¿no? O sea, digamos, una de las verificaciones de que justamente el origen de este libro del Apocalipsis es de origen apostólico y directo contra los racionalistas bíblicos, es precisamente el hecho de que la comunidad cristiana lo aceptó, siendo tan curioso, ¿no? Y la Iglesia Católica ha permitido un rango de distintas interpretaciones del libro del Apocalipsis, mientras estas interpretaciones contribuyan a la salvación de las personas, ¿no? Y hacer un libro que nos habla fundamentalmente de la fidelidad, de la necesidad de permanecer fieles y de la esperanza, es decir, de la victoria final de Jesucristo. Pero esto ha creado una cantidad enorme de ramas al interior del protestantismo, porque al tomarse a la letra los textos del Apocalipsis y viendo que al interior del mismo texto del Apocalipsis, si lo tomamos a la letra, existen numerosas contradicciones. Por ejemplo, el número de los salvados era 144.000, dice San Juan, y después dice, y el número de los salvados era una multitud que no se podía contar. Entonces tienes a los testigos de Jehová que creen que efectivamente solamente se van a salvar 144.000 de toda la humanidad. Y tienes otros que dicen, no, es un número sin límite, se van a salvar los salvados, los que han aceptado a Jesucristo. Y después hay otras dificultades en las cuales no vale la pena entrar al detalle, ¿no? Un pastor protestante desconocido en Miami, cuando mi amigo Frank Morera explicó en Nuestra Fe en Vivo cómo la idea del milenio y de la tribulación eran ideas que no eran bíblicas, este pastor utilizó todos los canales que podía de YouTube para decir, yo estoy dispuesto a entrar en un debate con él, ¿no? Primero a este hermano evangélico no lo conocía nadie, o sea que hizo bien mi amigo Frank en no aceptar el debate para no volverlo famoso, ¿no?
Y en segundo lugar, yo personalmente tengo la certeza de que Frank lo hubiera pulverizado. ¿Por qué? Porque este hermano protestante primero tendría que ponerse de acuerdo con otros hermanos protestantes. Entonces resulta que nosotros tenemos tendencias llamadas premilenaristas, ¿no? Que creen que la salvación va a ser revelada antes de un milenio, y postmilenaristas que creen que la salvación va a ser revelada después de un milenio, y tenemos pretribulacionistas y posttribulacionistas que creen que la tribulación va a ser antes o va a ser después del milenio. Entonces, si nosotros comenzamos a mezclar estos factores entre quién es pretribulacionista pero postmilenarista, nos damos cuenta de que todas estas son ramas que para la Iglesia Católica son irrelevantes. ¿Por qué? Porque no leemos el Apocalipsis literalmente. Entonces, la Iglesia Católica ni es premilenarista ni es postmilenarista. Cree que Jesucristo va a venir y punto. No somos pretribulacionistas ni posttribulacionistas porque creemos que, como dice San Pablo, después de la muerte viene el juicio. No. Y después de la muerte viene el juicio. O sea, que va a venir el juicio y vamos a tener que enfrentarlo nosotros tal como es. Entonces, el juicio es el que dirá finalmente si vamos al cielo o si vamos al infierno. Pero todas estas diferencias y todas estas complicaciones que tienen los protestantes con el libro del Apocalipsis y las distintas ramas que han generado, o sea, se cuentan hasta 48.000 distintas denominaciones de origen evangélico, y son consecuencia de estos dos errores. De primero, creer que solo la escritura, sin la interpretación de la autoridad del magisterio, funciona, y dos, que efectivamente todos los cristianos están dotados por el Espíritu Santo con la capacidad de entender sin problemas las Sagradas Escrituras. Y hemos visto que en esto Lutero estaba obviamente equivocado, digamos, se lo decían todos sus polemistas católicos. Pero Lutero era un poco terco, por decirlo menos, ¿no? Y por no ser ofensivo con los hermanos luteranos. Entonces, los problemas del Apocalipsis no son un problema católico, son un problema protestante. Para nosotros el Apocalipsis es este libro llamado a la fidelidad y la esperanza, donde son citados varios elementos de las visiones simbólicas del apóstol San Juan y las realidades de las comunidades cristianas de esa época. Gracias a Dios, nosotros tenemos el magisterio de la Iglesia y la enseñanza de los padres, y el que quiere saber del Apocalipsis puede leer las distintas referencias de los grandes católicos y asegurarse que la interpretación está en sintonía con todo el resto del Evangelio y del Nuevo Testamento, y que no es ningún misterio ni producto de especulaciones de qué cosa va a pasar con la historia, porque el Señor es el Señor de la historia y porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Que tengas un buen día.